Bueno, muy bienvenidos a un nuevo tutorial de lo que es el Rhinoceros y Grasshopper. En este caso vamos a poder hacer un ejercicio completo que está dividido en dos partes del desarrollo de cáscaras. En este caso como propuesta el estudio de un arquitecto que se llama Félix Candela, que desarrolló cáscaras de hormigón a partir de una serie de parametrizaciones sobre un paraboloide hiperbólico. Y lo que vamos a hacer es ver cómo podemos generarlo desde Grasshopper y cómo podemos llegar a intervenirlo, desarrollar nuevas morfologías. Para ello, en realidad, vamos a realizar una síntesis de lo que va a ser esta guía, que en realidad se divide en dos partes, en el cual vamos a poder desarrollar un paraboloide hiperbólico, vamos a poder modelarlo en 3D en el rinoceros, vamos a también parametrizar variables de ese paraboloide y vamos a tener como propuesta un nuevo rediseño y vamos a poder entender cómo hacer operaciones sobre esa cáscara que generamos. Las cáscaras de hormigón tienen diferentes referentes en lo que es la arquitectura a lo largo de este tiempo y desde que se conoce este tipo de tecnologías. Cuando hablamos de cáscara de hormigón, hablamos de superficies lineales continuas que generalmente son finas y donde su mayor componente es el hierro o la estructura de fierros que se desarrolla en los moldes o a partir de los encofrados, donde simplemente tienen un relleno de hormigón que lo que permite es generar la eficiencia material a partir de la menor utilización de este material del hormigón y la mayor eficiencia del material que es el hierro. Algunos de los arquitectos que utilizaron este tipo de arquitecturas son Frei Otto, Oscar Niemeyer, Félix Candela, que es el ejemplo que vamos a ver en esta guía, Eduardo Torroja, Antonio Tonda, Jane Hudson, Pierluigi Nervi, Massimiliano Fuxkas, Stein Studio, Achim Menges y Zaha Hadid. Para comenzar, citar una frase de Mateus Pereira que está referenciada también en el ArcDaily, la página de internet de cualquier recurso de arquitectura que podemos llegar a necesitar en cuanto a documentación, que dice: pensemos en una hoja de papel. Si intentáramos rigidizarla a partir de su estado primario, esta no podría sostener su propio peso. Sin embargo, si la curvamos o la doblamos, la hoja alcanza una nueva calidad estructural. De esta misma forma actúan las cáscaras. Y también una cita de Rebello que nos hace referencia a este tipo de concepción estructural. Dice: no se puede imaginar una forma que no necesite una estructura, o una estructura que no tenga una forma. Toda forma tiene una estructura y toda estructura tiene una forma. De esta manera no se puede concebir una forma sin concebir automáticamente una estructura y viceversa. En realidad estas dos acepciones nos dan la idea de cómo funcionan este tipo de desarrollos estructurales, tanto técnicamente como morfológicamente. Esta es una iglesia del estudio de Stein Studio que veíamos al principio, que es una obra más contemporánea, pero es muy similar a lo que podemos llegar a ver en obras más antiguas, como este restaurante de Félix Candela o estas referencias de Zaha Hadid, justamente en homenaje a Félix Candela, pero con el desarrollo material, digamos, de las tecnologías más actuales. Acá en esta imagen que podemos ver, que también es de Candela, podemos visualizar los materiales que componen este tipo de superficies. Para la construcción se utiliza madera, tanto para la estructura como para los encofrados. Y para lo que es la cáscara, como veíamos en otra imagen al principio, se desarrollan grandes redes que son justamente los materiales que soportan los esfuerzos de atracción, y como relleno tenemos al hormigón que va a responder a todos los esfuerzos relacionados a la compresión. Las cáscaras surgen a partir de esta asociación que comentábamos recién entre el concreto y el acero, y son estructuras cuyas superficies
curvas continuas presentan un espesor muy pequeño, por lo que son muy utilizadas en cubiertas de grandes vanos sin apoyos intermedios. En esta introducción que vamos a hacer a un cascarón paramétrico, vamos a desarrollar un paraboloide hiperbólico en una primera instancia y después vamos a ver la posibilidad que tenemos nosotros de rediseñarlo o parametrizar sus componentes. Para ello vamos a estar utilizando algunos de los elementos como construct point, unidades en vectores X, Y y Z, el componente de línea, el componente list item que nos permite diferenciar por ejemplo una línea en dos puntos, el componente reverse que nos permite hacer la misma operación pero en reversa, el componente de divide curve, el componente de move y el componente de panel por si necesitáramos llegar a precisar alguna información. Y el objetivo es poder desarrollar, como vemos en pantalla, este paraboloide hiperbólico generado a partir de rectas. En esta primera parte de lo que es esta guía, vamos a ver cómo poder desarrollar esta superficie que vemos en pantalla, que es un paraboloide hiperbólico, ¿sí? Para lo cual está generado y desarrollado a partir de la utilización de los comandos punto, línea y la interacción de ellos en el espacio para generar esta superficie. La vamos a estar culminando con una componente que se llama Network Surface. Lo que vamos a hacer entonces es abrir un nuevo archivo de rinoceros. Vamos a abrir un nuevo modelo. Y una vez que estemos en rinoceros, vamos a abrir en paralelo el Grasshopper. En este caso vamos a trabajar con el rinoceros en la vista en perspectiva y vamos a trabajar con el componente como primer paso de construct point. Lo que vamos a hacer es desarrollar una grilla de puntos en el eje X, y después levantarlo en Z para que sean de base de la construcción de mi paraboloide hiperbólico. Para eso lo que voy a hacer, por defecto como sabemos, cuando yo creo un construct point me va a situarme en el 00 de XY, voy a ir a un componente de move y me voy a desplazar en X conectando construct point con move, y para eso voy a agregar el vector en X y le voy a dar una movilidad de 10 unidades, ¿sí? Para que ocurra lo mismo pero desde el punto de vista de las unidades negativas, voy a ir a el componente reverse que va a salir de X con shift mantenido y va también a ir hacia move para yo generar un punto en menos 10, ¿sí? Lo mismo voy a copiar, pegar para generar con el vector Y, ¿sí? Voy a conectar el 10, las 10 unidades hacia move, voy a desconectar esta de reverse y voy a ir primero a reverse y después a move para generar el 10 positivo y el 10 negativo sobre Y, ¿sí? Estos componentes que están desarrollados en el lienzo ahora en el Grasshopper, yo también los puedo agrupar y les puedo poner un número o un nombre y también un color definido en una escala de colores que yo defina previamente. Lo mismo voy a hacer con los valores en Y para no perderme. Y también vamos a darle un color
caso azul, para los valores en i, ¿sí? Así cuando están agrupados los puedo mover todos juntos. La siguiente operación que voy a hacer, vamos a ver cómo quedó, exactamente igual tanto en x como para en y. Vamos a crear dos puntos que van a ser los puntos, en este caso en z, ¿sí? Con otro comando move, en donde voy a ir conectando, en este caso, otras 10 unidades hacia arriba. En este caso no lo puedo achicar porque es el slider más chico que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Agrupamos también este. Valores en Z. Le vamos a dar otro color también para diferenciarlo. Muy bien. Lo próximo que vamos a hacer ahora es conectar los puntos altos con los bajos, ¿sí? Para generar las directrices de mi paraboloide hiperbólico. Lo que vamos a hacer acá, si uno lo puede visualizar en el rinoceros en paralelo, veo que los puntos en realidad que yo seleccioné por el plano, con el comando, el componente move, están duplicados en cada uno de los componentes. Para individualizarlos voy a utilizar el componente que se llama listItem, que si ustedes se acercan al componente y pueden ir a ver más, van a ver que va a individualizar cada una de estas líneas, ¿sí? En dos salidas, que significaría en este caso, por ejemplo, el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Este list item lo vamos a hacer tanto para los valores en Z, que serían los puntos altos, como para los valores en Y. Y me voy a acercar para tener la segunda salida. Si quiero mover esto mismo para que me quede más en paralelo, voy a llegar hasta acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, una vez que tenemos estas dos salidas de puntos, conectar estos dos puntos altos con los dos puntos bajos, es ir al componente line, de los cuales, como vimos en otros tutoriales, el line se puede entender como un elemento o un componente, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar el componente. Recuerden siempre que los elementos están en negro y generalmente los componentes están sin sombrear. Muy bien. Entonces, para hacer la primera demarcación del paraboloide y las dos líneas inferiores que voy a marcar consecuentemente acá abajo. Este paso es muy importante que lo podamos hacer ordenadamente. ¿Por qué? Porque si yo utilizara un panel, por ejemplo, para describir cuáles son los puntos que estoy utilizando, si yo voy acá, este me está marcando el punto 10, 0 y 10 en Z, ¿sí? Yo estoy sabiendo que este punto es el superior, entonces voy a ir de los puntos superiores como base en A y los puntos inferiores como base en B. Entonces voy a empezar a conectar este primer punto con el punto inferior en B y el otro punto superior en A y el otro punto inferior. Bien, la dirección de estas líneas siempre va a ser muy importante y probablemente también requiera algo de prueba y error si es que ahora, como vamos a ver consecuentemente, el paraboloide no termina de cerrar. Vamos a terminar conectando y ahí ven cómo ya se generó
lo que serían las directrices del paraboloide. Esto también lo vamos a agrupar en el caso de que nosotros hayamos cometido algún error involuntario en la forma en cómo seleccionamos el punto de inicio y el punto final. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ponerle directrices. ¿Por qué quiero comentar esto? Por el hecho de que ahora vamos a utilizar el componente divide curve y lo que vamos a hacer es en realidad dividir estas líneas, ¿sí? Por defecto está dividido en 10 puntos, lo podríamos llegar a parametrizar igualmente. Es dividir, este comando lo vamos a repetir 4 veces para dividir cada una de las líneas. Y lo que vamos a hacer es unir de las directrices estos puntos para ir generando el paraboloide, ¿sí? Vamos a ir seleccionando en realidad un segmento superior y uno inferior para ir desarrollando lo que es el paraboloide. Entonces, en este caso, vuelvo a utilizar el comando line. En este caso, el componente line, para generar con estas dos lo que serían la grilla del paraboloide, ¿sí? Como podemos ver ahora, el grasshopper, digamos, por defecto, conectó los puntos superiores de una directriz con la otra, ¿sí? Y en realidad para generar la grilla de rectas que conforman este paraboloide hiperbólico, lo que yo necesito hacer es conectar los puntos superiores con los inferiores. Para eso, una vez que llegue a este punto, cuando vamos a las líneas que conforman esta conexión, cuando voy a ir en B, le voy a decir que vaya hacia los puntos inferiores. Vean ahí cómo me quedó delimitado que el superior de una directriz va hacia el inferior de otra. Y lo mismo voy a hacer con las otras dos directrices. Yendo de B, le voy a poner reverse hacia, como ven acá, del superior al inferior, ¿sí? Una vez que tengo esto generado, ahí sí veo claramente cómo está desarrollada esta malla de rectas que en definitiva terminan conformando este paraboloide hiperbólico, ¿sí? Lo que voy a hacer para finalizar este primer paso es utilizar un componente que se llama Network Surface, que me va a pedir como componente de entrada, ¿sí? Una en realidad curvatura que vaya en vectores U y una curvatura que vaya en vectores B, para lo cual voy a unir estas dos. Y lo que voy a hacer para dejarlo más claro es todos los otros pasos que hicimos previamente los vamos a desprevisualizar y nos vamos a quedar solamente con el paraboloide hiperbólico nada más, ¿sí? La superficie de ese paraboloide. A su vez, si ustedes lo quisieran ver físicamente después en el rinoceros para renderizarlo o hacer operaciones, digamos, ya manuales en el rinoceros, lo que pueden hacer es este Network Surface lo cocinamos y ahí ven cómo quedó conformado el paraboloide, las líneas que quedaron cocinadas de lo que es el grasshopper y la superficie final del grasshopper renderizada, digamos, ¿sí? Vamos a ver en la segunda etapa cómo poder operar sobre esta superficie y ver qué operaciones podemos hacer sobre ella. Bueno, para la próxima guía podés seguirnos en nuestro canal de YouTube
@redmatemática, y en nuestro Instagram también, red-matemática y toscano matemática. Muchas gracias.